verdad que Mario Vargas Llosa tiene vocación de vagabundo? Bueno, me he pasado en realidad una buena parte de la vida viajando, así que debe ser cierto. Sí, he vivido en muchos sitios desde muy chico, es decir, antes de poder decidir. O sea que en realidad algo de vagabundo debo tener. ¿Tú te consideras un hombre vanidoso? Pues espero que no, espero que no. Bueno, uno no se conoce a sí mismo como para saber cuáles son exactamente sus defectos, pero no me gustaría tener el defecto de la vanidad, que me parece uno de los más tontos, la verdad. ¿Piensas que eres un escritor para la burguesía? No, yo no creo que un escritor escriba realmente para la burguesía ni para el proletariado. Creo que un escritor escribe fundamentalmente para cristalizar una necesidad íntima, una urgencia íntima, y que aspira a llegar al mayor número de lectores posible, ¿no? Que escribe para todos los lectores, pero me parece que es muy raro que un escritor escriba con intención de llegar a un público determinado. Perdón. ¿Sí? ¿Qué significa para ti ser presidente del Pen Club? Bueno, significa perder mucho tiempo escribiendo cartas, por ejemplo, pero aparte de esta, digamos, esta obligación más bien administrativa que conlleva este cargo, también significa hacer una labor que creo que es bastante útil, necesaria en favor de escritores que sufren persecuciones, en defensa de la libertad de la creación artística en países donde esta libertad está restringida o no existe, ¿no? Es fundamentalmente una labor de este tipo. Vamos a meternos ahora un poco en tu vida privada. ¿Se puede decir que Mario Vargas Llosa es un hombre feliz? Bueno, depende qué se entienda por felicidad. Es decir, creo que un hombre absolutamente feliz no existe, que hay hombres, en fin, que tienen más momentos de felicidad que otros. Yo considero que soy muy afortunado en el sentido de que, por ejemplo, puedo dedicar la mayor parte de mi vida a la cosa que para mí es más importante, que es escribir, y eso indudablemente es algo que agradezco a mi suerte, pero por supuesto que como todo el mundo tengo también mis momentos de infelicidad, ¿no? Bueno, esto ha sido una mini entrevista, pero ahora en el coloquio te preguntarán muchísimas más cosas. Sí. Y ahora vamos a pasar a ver unas imágenes filmadas sobre la vida y la obra de nuestro escritor. Mario Vargas Llosa, uno de los tres grandes de un boom, el hispanoamericano, que parece paradójicamente interminable, es de Arequipa. De esa ciudad peruana arranca en 1936 su biografía, desarrollada bajo el signo de un nomadismo que aún no ha cesado. De Perú, su familia se traslada a Bolivia, donde el escritor vivió su niñez. Ya de nuevo en el Perú, cursó los estudios secundarios. Algunos de los varios centros que recorrió dejarían honda huella en lo mejor de su producción novelística. En la Universidad de San Marcos seguiría las carreras de Letras y Derecho. Su vocación literaria fue temprana. Él mismo ha contado que ya escribía a los 9 años, de acuerdo con una tradición familiar encarnada por vez primera, según recuerda, por su bisabuelo materno. Como en tantos otros casos, su inicial experiencia en la literatura se produjo en el campo del periodismo. En 1955, recién cumplidos los 19 años, tiene a su cargo los boletines informativos de Radio Panamericana. Antes había pasado también por el Colegio Militar Leoncio Prado. La ciudad y los perros, su primer gran éxito, se inspiró en esta etapa de sus estudios. Europa constituía una de sus mayores tentaciones. Por fin consiguió una beca y vino a Madrid. En 1958 se doctora. Su tesis fue Bases para una interpretación de Rubén Darío. En España dará un curso en la Universidad Autónoma de Barcelona. Vivirá 6 años en nuestro país, 7 en Francia y 5 en Inglaterra. Viajará a los Estados Unidos y a Puerto Rico. Los comienzos de este itinerario son duros.
En París esperaba una beca que nunca llegaría. Se colocó en la escuela Berlitz como profesor de español. Para ello, hubo de castellanizar su pronunciación. Trabajaba de sol a sol, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Entre clase y clase, escribía. De la Berlitz pasó a practicar el periodismo en la agencia France Press. Horario nocturno. De la agencia oficial francesa a la casa de la radio. Cada nueva colocación significaba una ganancia de tiempo para la literatura. Viaja a Cuba en 1965 al ser designado jurado en el premio Casa de las Américas. En La Habana asistiría a las sesiones de la Conferencia Tricontinental, donde conocería personalmente a los dirigentes guerrilleros del nuevo continente. Este viaje marcaría toda una fase de su vida. Se comprometería políticamente con los vientos revolucionarios que entonces soplaban. Andando el tiempo, este compromiso se moderaría. Hoy, sin los radicalismos de entonces, sigue definiéndose como socialista. De París a Londres. Su carrera literaria, ya asentada, le permite vivir en condiciones más favorables. Al cabo de muchos años, la política cambia de rumbo en su país y regresa. Allí vive en una casa de barranco frente al Pacífico con su mujer Patricia y sus 3 hijos. Pero su vocación viajera no cesa. Nombrado presidente del Pen Club Internacional, este año se le ha ofrecido la cátedra Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge. Y en Londres reside el actual invierno. En su ejecutoria literaria, muchos títulos y bastantes premios. Desde el drama lejano La huida del Inca hasta su reciente La tía Julia y el escribidor, se suceden novelas, ensayos, galardones. Ya en 1959, por Los jefes, recibe el premio de la Revue Française. La ciudad y los perros, escrita en París, gana en 1962 el Biblioteca Breve y en 1963 el de la Crítica. La Casa Verde, que aparece en 1965, obtiene en 1967 el premio Rómulo Gallegos. Publica en 1970 Conversación en la Catedral, una de sus grandes novelas. Poco antes, en 1967, han aparecido Los cachorros. El humor, un humor de la mejor ley, entra en su obra en 1973 con Pantaleón y las visitadoras. Dos ensayos han revelado su preocupación por el análisis crítico. La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary, y Gabriel García Márquez, Historia de un deicidio. Pero ahora nos ocuparemos en mayor medida de su último libro, el que lleva por título La tía Julia y el escribidor. Esta novela cuenta la historia de un autor de radioteatros que en la Lima de los años 50 hace prácticamente las veces de una industria editorial. Escribe una serie de novelas radiofónicas, al mismo tiempo es el protagonista y el director de estas seriales, que tienen una enorme audiencia y que influyen en la manera de pensar y sentir de las gentes. Junto con la historia del escribidor, Pedro Camacho, en la novela se incorporan algunas de sus historias, de estas fantasías un poco extravagantes, un poco truculentas y sensacionales, para mostrar las convenciones, los prejuicios, los mitos que fueron los materiales sobre los que el radioteatro se creó, funcionó y gracias a los cuales tal vez tuvo esa enorme audiencia. Junto con esta parte, diríamos, de imaginación, de fantasía del libro, hay unos capítulos autobiográficos en los que el propio autor cuenta una experiencia de su vida que a la larga resulta, en cierta forma, una experiencia un poco truculenta y melodramática como esos radioteatros que escribe el escribidor Pedro Camacho. Bien, pues vamos ya, después de estos minutos de filmación y sobre la vida y obra de nuestro escritor, a comenzar nuestro coloquio habitual
con nuestros invitados, que espero que ya estén todos dispuestos a hacer nuevas preguntas, y creo que va a ser Gemma Cuervo la primera en comenzar. Gracias. Mario, siempre es un placer leerte o leer tu producción. Gracias. Y espero que ahora sea para todos un placer hacerte preguntas. Estoy interesada en saber ese cambio hacia la sencillez que observo en la tía Julia y el escribidor, hacia lo popular, maravillosamente popular, que inicias en Pantaleón. Es como, siendo tu cuarta o quinta novela, es como un primer planteamiento de un escritor. ¿Esto te ha costado como mucho ponerte en esa postura casi virgen con tu anterior producción? Pues mira, la verdad es que no me gusta a mí repetir lo que ya he escrito, ¿no? Probablemente hubiera sido más fácil para mí escribir una novela como Conversación en la Catedral o La Casa Verde, ¿no? Es decir, novelas que había escrito ya en ese tono, con ese tipo de técnica. Pero, digamos, la literatura para mí es interesante en la medida en que es una aventura, una búsqueda de algo nuevo. Y entonces en estas últimas novelas lo que he intentado es hacer cosas que para mí eran completamente inéditas, ¿no? Por ejemplo, en mi novela anterior, explorar un poco el mundo del humor, que era un mundo que yo desconocía por completo. Y en el caso de este libro, lo que he intentado es escribir algo en torno de un asunto que a mí siempre me fascinó mucho, que es el mundo de la radio y más concretamente el mundo de las seriales radiales. Es un mundo que siempre me pareció muy pintoresco, muy divertido y al mismo tiempo con una enorme influencia. En realidad lo que he querido hacer en esta novela es explorar un poco ese mundo, ¿no? Yo quisiera saber por qué esa relevancia del personaje de Pedro Camacho en tu novela, la tía Julia y el escribidor. Bueno, este personaje, como muchos otros personajes de mis libros, tiene raíces en personajes de carne y hueso, ¿no? No es exactamente la biografía de una persona que yo conocí, pero sí tiene muchos rasgos de una persona que yo conocí en Lima en los años 50 y que escribía para la radio. Era un personaje que me fascinaba mucho porque era una especie de industria radial él solo. Escribía muchas seriales radiales y además las dirigía y las interpretaba como actor. Y a mí me fascinaba esa pluralidad de personajes que era este ser, ¿no? Durante mucho tiempo pues lo conservé en la memoria y él ha sido la raíz, la simiente del Pedro Camacho de la novela. Está muy elaborado, por supuesto, está muy trastornado, pero en realidad en el fondo es un poco ese personaje que yo conocí. Continuando en la línea autobiográfica, usted ha conservado incluso su propio nombre en la novela, ¿no? El personaje que lo relata se llama Mario Vargas, ¿no? Se le puede preguntar qué parte autobiográfica hay en ella. Bueno, mire usted, mi idea al principio fue la siguiente. Pensé que todas estas historias radiales que aparecen en la novela, las historias que escribe Pedro Camacho, si aparecían solas en el libro, por lo truculentas que son, por lo tremendistas y lo disparatadas que llegan a ser al final, cuando este personaje ya pierde la razón, podían resultar absolutamente inverosímiles. Y entonces sentí la necesidad de contrarrestar un poco este mundo disparatado, excesivo, con algún material que fuera realista, incluso muy realista. Y se me ocurrió que tal vez un pedazo de autobiografía insertada en la novela podía servir un poco de lastre que sujetara dentro de lo real ese mundo que llega a ser un poco irreal. Y entonces por eso decidí incorporar algunas páginas estrictamente autobiográficas. Pero como me ha pasado otras veces, una cosa son los proyectos y otra cosa es el libro cuando está terminado, ¿no? En realidad esos capítulos que iban a ser estrictamente autobiográficos al final también se llenaron de elementos imaginarios y son en buena parte autobiográficos, pero también hay en ellos elementos que ya no son estrictamente verídicos, ¿no? Pero el hecho de haber conservado su propio nombre, incluso lo utiliza en diminutivo y se ríe un poco como de usted mismo, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, bueno, la idea un poco que me llevó a utilizar ese episodio concretamente que narro en la novela fue el descubrir en un momento dado que estos melodramas truculentos que narra el autor de radionovelas, que es Pedro Camacho,
en cierta manera tenían correspondencia con un episodio de mi propia vida que yo había vivido justamente en esos años, en los años en los que la radionovela fue tan importante en el Perú. Y entonces esa asociación me indujo un poco a utilizar ese episodio como material literario. Decías antes que eras un hombre afortunado porque podías hacer aquello que te gustaba, concretamente escribir. Y evidentemente en esta novela yo creo que hay mucho trabajo y mucha escritura. Y justamente por enlazar estos dos aspectos de la fantasía y de la realidad, me parece que se entremezclan no solamente en el fondo, sobre lo cual quisiera volver después, sino también me parece que se entremezclan en la técnica literaria. Entonces yo quería hacerte una pregunta de entrada acerca de cómo has escrito la novela. Si la has escrito, digamos, desde el comienzo al final, o la has escrito un poco como se hacen las películas, puesto que hay como una serie de cuentos seguidos y hay una narración continuada que son los amores de Varguitas o de Marito con la tía Julia. Sí. Es decir, los cuentos los has escrito uno detrás de otro, los has escrito independientemente. ¿Cómo has embuchado los cuentos en la historia de amor? No, he escrito la novela en el orden en que aparece, es decir, primero un capítulo autobiográfico y luego un capítulo que es supuestamente uno de los radioteatros de Pedro Camacho, ¿no? He hecho en esta novela, como en otras que he escrito, varias versiones. Entonces, en las distintas versiones pues he ido a veces alternando materiales de un capítulo a otro, pero en general he seguido en todas las versiones la misma estructura que tiene la novela final. Es decir, no he escrito primero los cuentos y luego los capítulos autobiográficos y luego los he barajado, ¿no? Como quien edita una película. No, creo que no podría hacerlo, porque sentiría una gran confusión. En realidad, el orden en que voy escribiendo una historia es un orden que voy descubriendo justamente a medida que la voy escribiendo. Nunca tengo una idea general de una novela antes de escribirla, ¿no? En realidad voy un poco a tienta siempre, y por eso la estructura final casi siempre responde a la que fue la primera, ¿no? ¿No resultaba un tanto fatigoso pasar del plano de la realidad al plano de la fantasía, volver otra vez al plano de la realidad, volver al plano de la fantasía, así a lo largo de 20 capítulos, 10, digamos, reales y 10 de fantasía? Bueno, me ocurrió una cosa curiosa que yo no esperaba. Los capítulos que más trabajo me costaron y los que incluso me resultaron bastante angustiosos de escribir fueron los capítulos autobiográficos. Es decir, descubrí en mí un extraordinario pudor y unas resistencias enormes para ser veraz, es decir, para contar realmente lo que había ocurrido. Estaba esperando siempre con mucha impaciencia terminar los capítulos autobiográficos para pasar a los capítulos imaginarios. Allí sí sentía como una especie de libertad mucho mayor y también como una recompensa por los malos ratos que había pasado tratando de escribir esa autobiografía, bueno, milimétrica que son los capítulos, esos personales de la novela, ¿no? Y este pudor, una vez ya escrito, ¿te sirve de catarsis? O sea, ¿sientes una liberación o sigues con ese pudor cuando ya está editado el libro y cuando sabes que ya no tienes marcha atrás? Mientras lo estás escribiendo tú puedes recapitular en tu postura y decir, pues, cambiar, ¿no? Pero no cuando está editado. ¿Qué sientes después? ¿Qué estás sintiendo cuando ya lo tenemos todos? Es una sensación bastante contradictoria, porque cuando estoy escribiendo el libro, imagino que les pasa lo mismo a todos los escritores, estoy impaciente por acabarlo, por llegar alguna vez al final, por tener la novela publicada. Me parece que eso va a ser como una gran recompensa, todo el esfuerzo y los dolores de cabeza que cuesta escribir una novela. Y sin embargo, en un momento dado, cuando la novela ya está terminada y uno la entrega al editor para que se publique, en realidad no siento ninguna satisfacción y más bien una especie de nostalgia, una especie de vacío, ¿no? Y bueno, en cierta forma es normal, ¿no? Una novela a veces son varios años de trabajo, por lo menos un año y medio de trabajo, y uno está totalmente inmerso en un mundo que de pronto se acaba, se va, uno corta con él y ya prácticamente pues se produce un divorcio definitivo, ¿no? Entonces la sensación no es una sensación grata, es más bien una sensación bastante ingrata la de terminar una novela. Quizá por eso empiezo otra muy rápido siempre.
Pero con respecto a ese striptease moral que es tu pudor, cuéntame si luego te liberas o no, o sigues con ese pudor arrastrándolo mientras está escrita la novela, o es solo mientras estás contando tu problema autobiográfico. Bueno, ese pudor, yo me refería a ese pudor en el caso concreto de este libro, que es el único en el que he hablado de mi vida en primera persona. Yo creo que los escritores, los novelistas sobre todo, hablan siempre de sí mismos en lo que escriben, ¿no? A veces de una manera consciente, otras veces de una manera inconsciente, pero creo que siempre se proyectan en sus ficciones. Ahora, lo que ocurre es que en este libro he hablado en primera persona, con nombre y apellido, y entonces allí es donde descubrí ese tremendo pudor que no sentía cuando utilizaba a veces experiencias mías camufladas, disfrazadas en otros personajes, en los otros libros, ¿no? Fue ese exhibicionismo, diríamos, sin disimulo, lo que me costó realmente mucho trabajo hacer. Y es curioso porque en realidad las cosas que cuento no son nada escandalosas ni particularmente graves, sino bastante anodinas, ¿no? Pero aún así descubrí que tenía muchísima resistencia a volcar esa intimidad en una novela, ¿no? Cambiando un poco el tema, tú te reflejas en la novela, como se ha repetido aquí, en el personaje Varguitas. Entonces, una de las cosas que narras es la dificultad por publicar tu primer trabajo. ¿Eso de verdad sucede así siempre que uno inicia un trabajo literario? ¿A qué se debe? Bueno, sí, esos episodios son ciertos. Creo que ocurre en todas partes, ¿no? Un muchacho que comienza a escribir tiene siempre muchas dificultades para colocar sus cuentos o sus poemas en las revistas. Una de las razones es que seguramente las primeras cosas que uno escribe son muy malas, y entonces pues los directores de revistas y periódicos no quieren publicarlos. Y también es muy difícil para un joven publicar un libro, y todo eso a veces descorazona mucho, ¿no? Una vocación literaria. En eso creo haber sido bastante fiel a mi propia experiencia, que creo que es la experiencia de la mayor parte de los jóvenes que comienzan a escribir, ¿no? Aunque usted ha dicho que la tía Julia existió y existe, yo no me lo creo. Me permite esa duda particular, porque no entiendo la relación que hay entre la tía Julia y el resto de las mujeres que aparecen en la novela. Es decir, a mí me parece que tiene usted siempre una actitud machista en relación con las mujeres. Todas las mujeres que aparecen en este libro están vistas así. Y la tía Julia es que dice usted que fue un personaje real, me parece un personaje de cartulina. Bueno, permítame que cambiemos los papeles un momento. Yo le pregunte por qué le parezco tan machista en el libro. Bueno, en todos los episodios las mujeres son seres atacados, indefensos, débiles y realmente son un pedazo de carne, simplemente. Y no inspiran otra cosa, además, en los protagonistas de la novela. Yo creo que me está usted confundiendo con Pedro Camacho. En realidad esas mujeres son los personajes de Pedro Camacho. Bueno, es que yo creo que usted es algo Pedro Camacho también. Es decir, que ha escrito una parte de su biografía en la de Pedro Camacho, en la obsesión de escribir. Sí, es verdad, sí. Sí, en eso es verdad. Es decir, yo creo que en eso hay una proyección en el personaje, incluso una gran fascinación por ese personaje que es capaz de producir con esa fecundidad y con esa seguridad, ¿no? Voy a hacerte dos preguntas. Una, si te habías cansado, porque habías escrito ya muchas páginas y con un estilo para mí apasionante y sobre todo, como te comentaba antes, pues por el vocabulario para mí inédito, en fin, como español que no conoce bien todos los expresivos giros de allá, de la otra orilla. Porque el final me da la impresión de que es un poco precipitado. Es decir, la tía Julia entrañable, en fin, contrasta, por ejemplo, con ese capítulo donde los dos personajes van buscando el fin del alcalde, y aquello es agobiante, aquello tira mucho, tiene un gran interés y verdaderamente uno está deseando que se termine aquello pronto, en fin, y se lee muy deprisa. Y de repente, cuando al final pues se dice, bueno, el matrimonio duró más de lo que la gente había deseado o pensado o temido,
con una pincelada se termina el tema y se pasa al final, que verdaderamente también es de radionovela, vamos, es melodramático. Entonces, son dos las preguntas. Uno, si te habías cansado y por lo tanto querías ya terminar, y otra, si ese final es deliberadamente melodramático o se te fue la pluma y en lugar de ser más realista para terminar la novela, fue también humorísticamente melodramático. Bueno, respecto a la primera pregunta, si me había cansado, siempre me he cansado mucho al terminar un libro. Realmente termino un libro cuando me doy cuenta que el libro está a punto de terminar conmigo y que se trata ya de acabarlo de una vez. Pero eso no determinó el final de ninguna manera. Una de las cosas que tuve, digamos, claras desde el comienzo es cómo quería terminar esa historia. Y quería terminar esa historia, diríamos, con la debacle de Pedro Camacho, ¿no? La debacle psicológica y también la catástrofe del hombre que ha tenido esa inmensa popularidad y que al final, bueno, pierde su trabajo y pierde su audiencia. O sea que siempre pensé que la historia terminara así. Y el tiempo ya se nos acaba por hoy y tenemos que despedirnos de todos ustedes. Buenas tardes.